Sean bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad, en esta ocasión con el tema La tristeza. Desarrollo este tema con la finalidad de que ustedes se den cuenta cómo detectarla, admitirla y corregirla. Es necesario conocerla primero para saber si es que la dejamos que entre en nuestras vidas o solo somos un poco más hábiles y la sabemos desechar. Soy Alejandro Márquez. Si les ha gustado, no dejen de suscribirse y activar la campanita. Comenzamos. La tristeza. Como soy hipersensible, en comparación con los demás, me he sentido invadido por la tristeza en muchas ocasiones, siendo presa fácil de mis emociones negativas. Yo me decía a mí mismo: deberías de ser tranquilo, no deberías estar triste, lo tienes todo para ser feliz. Los otros se controlan mucho mejor que tú. ¿Acaso no seré normal? ¿Por qué me afectan ciertas cosas a mí y veo que a otros no? No te pongas triste, correrías el riesgo de hacer demasiado mal. Si muestro mi tristeza, me van a tener lástima y voy a hacer que se marchen de mí. Antes de conocer las emociones, yo tendía a razonar en términos de blanco y negro. Pensaba que si sentía tristeza o angustia, no era capaz de controlar nada en mi vida. Al paso del tiempo, he llegado a constatar que no era la única persona que se decía este tipo de cosas. Vivimos mal nuestras emociones, las sufrimos y pasamos el tiempo luchando contra ellas, gastando una energía considerable para suprimirlas. He aprendido muchas cosas que me han sido útiles personalmente, y el poder comprender de las emociones negativas y las influencias que me hacen padecer me ha ayudado a regularlas de un modo diferente. He tenido el deseo de compartir estos temas con la finalidad de que ustedes tal vez pierdan menos tiempo que yo, porque las emociones están en nuestro interior y a veces son positivas como en ocasiones negativas. El hecho de comprender, amar y aceptar nuestras tristezas y nuestros miedos nos permitirá acercarnos a nosotros mismos. La tristeza es una emoción normalmente desagradable, pero es importante de experimentarla en algunos momentos de nuestra vida. Esta surge en casos de pérdida de algo que se valora como importante y muy querido, cuando llega a fallecer nuestro mejor amigo, o llegamos a perder un bien, y en situaciones como separaciones, enfermedades, fracasos, el desempleo, la soledad o a veces hasta la vejez. La sensación de tristeza nos hace perder el interés por las cosas que antes nos interesaban y hace que nos cueste trabajo disfrutar o encontrar placer en algo, haciendo que estemos en un estado de inactividad y desmotivados cuando la tristeza se da en grado extremo. Y si se apodera de nosotros por mucho tiempo, generalmente cae en descenso la autoestima. Nos sentimos pesimistas y entra en nosotros la desesperanza. Puede existir síntomas de depresión, y las depresiones en extremo
nos pueden surgir por acontecimientos o también no haber expresado un sentimiento que ahora ya no podemos decir nada porque no tendremos enfrente a la persona que se lo queríamos decir. En algunos casos de depresión, muchas personas consiguen mejorar sus estrategias de regulación emocional para tener más bienestar. La tristeza actúa como una búsqueda o llamada de huida. La atención recibida, el apoyo social, la compañía de seres queridos y en el sentido de presencia a un grupo son formas de afrontamiento para la tristeza. En relación a la tristeza, conviene hacer una mención a la esperanza que surge cuando alguien la está pasando mal, pero confía en superarlo. Es como un paso positivo hacia adelante que nos hace confiar en que hay un puente entre la tristeza y la alegría. Algunas denominaciones relacionadas con la tristeza son la depresión, la frustración, la decepción, la aflicción, la pena, la amargura, el dolor, el pesar, el desconsuelo, el pesimismo, la melancolía, la autocompasión, el desaliento, el duelo, la soledad, la nostalgia, el desgano, la melancolía, el aburrimiento, el disgusto, la preocupación, la añoranza, la soledad, el abandono, la desilusión, la desolación, la decepción, la humillación, el sufrimiento. No cabe duda que desata muchas emociones y debemos estar conscientes de ellas para poder salir. En ocasiones no todas se presentan. Dependiendo de la etapa en que nos encontremos, van a ir saltando cada una de ellas. Aquí detallo cada una de las preocupaciones al estar tristes para que encontremos en cada una las emociones opuestas para que busquemos el salir más pronto posible de estos malestares. Y conviene mucho que sepamos su significado. Primero, tenemos que identificar y aceptar la tristeza como un proceso emocional necesario que todos los seres humanos pasamos por esta. Tenemos que disminuir la intensidad de la tristeza encontrando recursos para expresarla y proponernos lograr salir adecuadamente de manera positiva, averiguar qué nos pone tristes y valorar si realmente la pérdida merece la pena y esa tristeza es necesaria. Aprender a expresar correctamente la tristeza sin avergonzarnos de ella, ni negarla, ni ocultarla. Ser capaces de pedir ayuda cuando nuestra sensación de tristeza tiene duración excesiva o es una intensidad que no podremos lograrlo nosotros solos. Generar alternativas y opciones para gestionar la tristeza. Y mientras duren los efectos, necesitamos conocer los procesos y otras emociones desagradables que se pueden experimentar. Podemos provocar en nosotros la empatía y la comprensión
con las personas que pueden tener tristeza como nosotros y entendemos que todos somos diferentes y necesitamos ayuda de diferente tipo en cualquier momento de nuestra vida. Durante mi juventud padecí una profunda tristeza de mí mismo al darme cuenta que yo no tenía la habilidad de relacionarme fácilmente con las muchachas de la secundaria. Procuraba ocultar este sentimiento y a mis compañeros no me acercaba a ellos porque temía que me preguntaran si tenía novia. El primer año fue muy evasivo y solo me apuraba en salir rápido para evitar preguntas porque me sentía diferente a ellos y me daba miedo el no saber defenderme porque yo no sabía mentir. Solo me convertí en una persona callada. Cuando entraba, llegaba casi cuando escuchaba el timbre. No me relacioné con nadie, ni tuve amigos, ni me acercaba a pedir tareas. Solo me las arreglaba como podía. En casa no decía nada de cómo me iba para no mentir. Siempre les cambiaba la plática para poder evadirme del cómo me sentía. Tuve que pasar todos estos años con esta forma de ser y esta actitud sumisa. No sabía por qué se presentaba en mí ni cómo pararla. Sin embargo, no fue tan mala después de todo, porque me hizo detener mis impulsos agresivos. Como mi comportamiento me fue difícil que lo pudiera entender por no saber qué me estaba pasando. O sea, que a veces podría ser mala la tristeza y en ocasiones me resultó buena, porque personas como yo me encontré varias en esos años y fueron mis amistades de esos momentos, porque ahora veo que es real cómo logramos congeniar con personas parecidas a esta forma de ser. No es en vano el refrán de para un roto, un descosido. ¿Por qué estos dichos son tan precisos? He descubierto que con el paso de los años vamos olvidando lo que nuestros familiares nos decían en ese tiempo tan atinadamente y actualmente ya no se las proyectamos a nuestros hijos porque solemos pensar que pertenecen al pasado. Es por esto que ahora nuestras emociones se enconan tanto en nuestras vidas, porque no comprendemos cómo salir por nosotros mismos y vamos por la vida sin entender qué hacer. Tenemos que darle la importancia a nuestros valores espirituales y los valores humanos solo nos han confundido, ya que estos son razonados y con doble moralidad. Por esto somos presas fáciles a nuestras emociones y hasta nos provocamos enfermedades físicas, porque la mente es poderosa para bien y para mal. ¿Por qué se disgustó Dios con el hombre cuando desobedecieron a Adán y Eva en comer del árbol del bien y el mal? Muy clara es su preocupación, porque nosotros los humanos no conocemos cuando un bien es mal y cuando un mal es bien. Gracias por haber llegado al final del video. Si tienen alguna duda, con gusto se la responderé. No dejen de activar la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones que hago los días miércoles y domingos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.